Nos acercamos nuevamente al texto que el día viernes vimos. Les invito a que vayamos a Juan 16, por favor. Juan 16, versos 20 al 22. Y nuestro pasaje dice así, en verso 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. 16, 20, 21 y 22. El texto que acabo de leer es el versículo 20, y la última parte es donde quiero que si continuemos nuestro estudio. Dice, y el mundo se alegrará. Habíamos señalado que efectivamente los enemigos de nuestro Dios buscaron con toda prisa poder llevarlo y juzgarlo. Ellos habían quebrantado los procesos legales, lo llevaron a Pilatos, lo llevaron a Herodes, antes había estado con Anás, con Caifás, y absurdamente se había emitido una sentencia. Se alegraron obviamente esta gente al verle cargar la cruz a lo largo de este recorrido por la vía dolorosa. Estuvieron ellos alrededor de ese caminar y esa procesión, burlándose de manera cruel, de manera denigrante. Y finalmente, cuando llega la cruz, estos mismos hombres, fariseos, religiosos de ese momento, pueden frotar sus manos de una manera pues con odio, diciendo que este impostor finalmente no iba a hablar más en contra de ellos. Acuérdense que se convirtió Jesucristo en una amenaza para su autoridad. Ellos finalmente estaban disfrutando el triunfo de quien les había menospreciado y quien había hecho a un lado sus pretensiones y les había obviamente expuesto sus verdaderas intenciones frente al pueblo. Quien había desenmascarado, que era nuestro Señor Jesús, Él nos había confrontado de una forma muy frontal respecto a las verdaderas intenciones que ellos tenían, y simplemente ellos hoy estaban en ese momento de la cruz, habían disfrutado y habían gozado de lo que había sido el triunfo para ellos. Ellos pensaron que se había hecho el propósito de finalmente apagar esa luz que lastimaba o les lastimaba. Ustedes saben que obviamente, y con esto habíamos terminado el día viernes, cuando uno está experimentando dolor y cuando uno está pasando una prueba, un momento de tristeza, lo más cruel que puede haber es esta risa burlona que los lastima y que termina obviamente hiriéndolos más, porque ¿cómo es posible que en medio de la situación en la que estamos la gente pueda burlarse de la condición en la que estamos pasando? Y obviamente esto provocó un mayor dolor en los discípulos al ver morir a su Señor. Uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que puedan reírse esta gente? ¿Por qué los fariseos y los religiosos no se contuvieron y estuvieron burlándose y aún haciendo mofa del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya que colgaba del madero? Entonces esto obviamente restregaba en las heridas sal, como decimos, ¿verdad?, en los corazones abatidos de los discípulos, e inyectaba una dosis doble de disgusto, de aflicción, con la copa pues, que ellos estaban tomando, por así decirlo, que era una copa ya sumamente amarga. Y es por eso que no debe sorprendernos por qué los discípulos lloraron a la muerte del Señor y por qué el mismo Señor Jesucristo había dicho, vosotros ¿qué? Lloraréis y os lamentaréis, ¿no? Entonces, también María Magdalena experimentó este sufrir. Y para seguir avanzando, quisiera hacer una pequeña oración y continuar sobre nuestro texto. Vamos a orar. Padre, nuevamente suplicamos la guía de tu Espíritu. Como iglesia, Señor, una vez más estamos pidiéndote y rogando para que tú hables a través de tu palabra perfecta, que tu Santo Espíritu
poder de tu palabra, la eficacia, la infalibilidad de ella hoy vuelva a ser puesta delante de nosotros y nos convenza de lo que necesitamos hacer, Señor, que no es otra cosa, sino rendirnos a ti aún más y más, abandonar el pecado, ser confrontados con lo que somos, Padre, con lo que no te agrada, y que nuestra vida te honre y te glorifique. Que tu palabra hoy sea ese instrumento maravilloso para que nuestras vidas terminen diciendo gloria a nuestro Dios. Amén. Bien. Había obviamente, este pasaje, habíamos señalado que estábamos hablando de la tristeza, teníamos que hablar de la tristeza y tenemos que hablar también del gozo que iba a ser cambiado. Pero ya hemos dicho por qué está el sufrimiento de los discípulos. Ahora vamos a sumar otro punto más al dolor de ellos, y es que la muerte del Señor Jesucristo había traído frustración a todas sus esperanzas. Usted recuerde que ellos habían, como todos los demás discípulos, habían esperado al Mesías. Y el Mesías, la idea que se tenía es que este Mesías venía a establecer un reino. Y como todos los demás, ellos habían estado esperando esto. Sin embargo, el Señor Jesús, mientras estuvo este tiempo con ellos, Él buscó de una u otra manera hacer cambiar sus perspectivas o sus expectativas. Sin embargo, aún estaba presente este pensamiento de redimir a Israel. Por lo que la muerte del Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Pues terminó con este deseo y estas expectativas que ellos tenían. Sin su maestro, ¿cómo podrían ellos establecer un reino? Y cuando el propio rey obviamente había sido asesinado, ¿cómo iba a ser posible? Recordemos entonces que el Señor Jesús había sido traicionado por un amigo personal, íntimo. Fue entregado y vendido por 30 monedas, 30 piezas de plata, y vendido mediante un gesto que, lejos de significar afecto, fue prostituido, por así decirlo, y el beso se convirtió en una entrega de traición, cuando el beso tendría que haber sido un gesto de amor y cariño. Pero en ese beso no hubo eso, y por eso digo así, que fue totalmente deformado el efecto de ese beso. Entonces, el Señor Jesús no solamente vivió la traición de su amigo de esta forma, sino que sus propios discípulos terminaron huyendo, abandonándolo. Luego, en medio de esta turba que fue llevado el Señor Jesús ante el Sanedrín, nuestro Señor Jesús fue escupido, fue abofeteado, fue golpeado, burlado por hombres que les escarnecieron. Y finalmente, luego de pasar por el procónsul y por la decisión, finalmente los romanos mandaron a golpearle, azotarle su espalda, y obviamente su cuerpo fue totalmente lacerado, puesto como un criminal en la cruz, clavado, como muchos hombres lo habían hecho antes. Y aquí entonces las preguntas surgirían: ¿dónde estaba el rey? ¿Dónde estaba su dominio? ¿Quiénes iban a ser los siervos ahora de este rey? Su cuerpo estaba frío, muerto, y fue llevado ese cuerpo, ¿a dónde? A la tumba de José de Arimatea. Y en esa tumba estaba una gran piedra, y en medio de esa tumba, ¿qué había? Un sello, el sello romano, que estaba allí fuera del sepulcro. Claro que obviamente esto había terminado con sus esperanzas. Era el punto final a todas las ambiciones que ellos tenían. ¿Y cómo podían estar contentos al ver el fin de sus sueños? O el fin del sueño más hermoso que ellos pudieran haber pensado o soñado. ¿Cómo tener esperanza? Sería la pregunta. Sin duda, en su incredulidad, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se afligieron profundamente, no había esperanza, y su fe había sido ya totalmente derrumbada. Para ellos su presente no tenía valor, no había significado en el presente, ya nada significaba estar allí,
Y su futuro, pues obviamente era más incierto. La tristeza era lo único que estaba llenando sus corazones. Y entonces podemos decir que una de las partes que golpeó a los discípulos de sus corazones fue que sus esperanzas habían sido totalmente quitadas. Ahora, no solamente eso había traído dolor, sino que también el recuerdo del sufrimiento del Señor Jesús fue lo que golpeó también el corazón de los discípulos, de la gente cercana a nuestro Señor. Ellos no podían olvidar cómo había sido llevado de madrugada, casi llevado como un animal por la noche, por altas horas de la noche, para ser acusado falsamente, y cómo fue insultado y ultrajado y lo dejaron solo. Usted no debe olvidar esto, que también lo habían maldecido, habían blasfemado contra él. Y podemos ver allí, o recordar más bien, que el Cordero de Dios fue totalmente humillado, maltratado, y fue suficiente esto para quebrar el corazón de sus discípulos, el recordar este sufrimiento del Señor. ¿Quién podría soportar ver los tormentos que el propio rostro? Yo no sé si usted sabe, me estoy yo explicando, pero cuando uno ve en el rostro de una persona que está sufriendo, basta o es suficiente ver su rostro para darnos cuenta de cuánto dolor está padeciendo la persona. Y no solamente fue ver su rostro, sino escucharle clamar o escuchar sus gritos de dolor. Y aún así, nuestro Señor Jesús, usted recuerda qué fue lo que hizo cuando Él estaba siendo clavado en la cruz, una vez que la cruz fue levantada. Las primeras palabras no fueron de odio de nuestro Señor Jesús. Él, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Él aún así oró al Padre y le dijo: Padre mío, perdónalos, porque no saben. Y en ese sufrimiento extiende aún más su inmensa gracia a aquel malhechor que estaba con Él, que había clamado y había dicho que se acordara de Él cuando viniera Él en su reino. Y en su inmensa gracia, Él extiende esa gracia para este hombre y le dice y le confirma: hoy estarás conmigo. Y no solo eso, sino que luego de mostrar esta gracia extendida, Él también expresa su tierno amor al cuidado de los suyos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Se acuerda usted? Mujer, he ahí a tu hijo, ¿no? Y a Juan le dice: he ahí a tu madre. Avanzado el dolor en ese viernes, y más en este momento que él había sentido, no el costo o el sufrimiento del dolor físico, sino la soledad que él sentía, y la agonía más aguda llegó a su clímax. Y entonces, ¿qué expresa él? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego la naturaleza humana manifiesta o demanda a su cuerpo el líquido más vital. ¿Y qué dice? Tengo sed. Y finalmente, con una palabra de triunfo, él expresa: tetelestai, consumado es, para finalmente descansar y decirle a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca hubo un dolor como el dolor de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y yo tengo que sumar esto: ni habrá angustia que se pueda comparar al sufrimiento de nuestro Señor. Es claro, y entonces es natural que la cruz traiga a nuestras mentes y corazones tristeza, porque esto es lo que la muerte de Cristo significó. Cristo murió, Cristo sufrió. Sumado a esto, las esperanzas son quitadas, el recuerdo de los sufrimientos en la cruz, en los corazones y mentes de sus discípulos. Algo que trae más dolor, ¿saben qué es? Que el objeto de la muerte, o la causa de la muerte, fuimos nosotros. Romanos 5, por favor. 5:8, usted lo sabe de memoria. ¿Lo puede decir conmigo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y esta es la frase que tiene que golpear aquí: Cristo murió por nosotros. Si ninguno de nosotros se hubiese descarriado como ovejas, como lo dice Isaías,
Escuche, si ninguno de nosotros se hubiera descarriado como ovejas, si esto hubiera sido, entonces nosotros podríamos decir que Cristo no murió, pero fueron nuestros pecados, fueron nuestras faltas, fue nuestra rebeldía, nuestra manera grosera de ofenderle. Y todo esto, escuche bien, como algo que ha sido tirado, fue recogido y amontonado y puesto en la cabeza y en el cuerpo de nuestro Señor. Todo esto cargó Él sobre nuestro pastor. La lanza que atravesó su costado, de un lado a otro, ¿sabe con qué fue forjada? Con sus ofensas, con su pecado y con mi pecado. Fue nuestro pecado. Las espinas en la corona, la lanza, las ofensas, todos nuestros pecados fueron acumulados y puestos en su cuerpo por nuestros, que cargó Él por nosotros. Es por eso que la venganza era exigida. La venganza era exigida por Dios. ¿Y la venganza qué exigía? La paga del pecado es muerte. Y entonces había un grito por muerte. La muerte era necesaria. Y todo el pecado, nuestro pecado, fue acumulado en Cristo. La venganza exigió por nuestro pecado y la justicia reclamó su derecho. Y el derecho, la justicia decía, es necesario. Porque sin remisión, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Charles Frederick Wesley, 1871-1966, escribió en un canto, nadie pudo amarme como Cristo. Este hombre en 1950 escribe este himno y Charles Frederick lo describe así. Está consciente de que nadie pudo mostrar más amor como Pablo lo había expresado. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Nadie pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Y Carlos Spurgeon escribe de una manera también muy hermosa: toda mitología se resume en 4 palabras. Jesús murió por mí. No hay más teología que necesite Spurgeon para decirlo. Toda la teología se resume en esto: Jesús murió por mí. Y nuevamente salta Isaías 53:3. Despreciado, desechado, los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y yo puedo decir y sumar: mi Señor y Dios, 23. Por mí sufriste. Fue por mí que sufriste de esa manera. Contemplar tu cruz, hermanos, contemplar la cruz de nuestro Señor es necesario para nosotros. Recordar su incomprensible amor y el terrible dolor que Él sufrió por mí, por nosotros. Entonces, el pasaje comunica una tristeza profunda. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Lloraréis y os lamentaréis. Es un dolor digno de lo que ellos habían visto en ese momento en la cruz. Aquí hay 2 cosas que expresa el pasaje: lloraréis, y por otro, ¿qué? Lamento. Lloro y lamento. Una doble vía de salida para una doble tristeza que había. Un lloro que se expresa de una manera externa y el lamento que es una manera que interna de sufrir, de dolerse. Un corazón que se abate internamente y el propio cuerpo que no contiene las lágrimas por lo que ha vivido. Entonces, la tristeza llenó el corazón de sus discípulos. No podían pensar en ninguna otra cosa excepto en su muerte. Y ese dolor era tan profundo que podría compararse con el dolor más agudo que cualquiera pudiera soportar. El propio pasaje, regresando a Juan 16:20, el versículo 22, ¿qué nos dice? El verso 21, la mujer cuando da a luz tiene ¿qué? Tiene dolor. Entonces aquí lo que quiero decir
obviamente yo no he experimentado ni lo experimentaré, pero mis hermanas saben, las que han dado a luz y han experimentado un parto, y estoy hablando de un parto, no de una cesárea, de un parto. Entonces este es la manera de compararlo. Ese dolor tan profundo que podría compararse con el dolor más agudo, y el ejemplo que pone aquí nuestro Señor son los dolores de parto, dolores que parecen traer consigo la muerte, porque la única manera de descansar es ya claman ellas porque el dolor es muy intenso, ¿no? Entonces nos queda claro que su muerte trajo dolor, llanto y lamento. Una mujer que está dando a luz tiene dolor, dice nuestro texto, y es la manera en que se compara. Ahora, voy a avanzar un poquito más. Ya hablamos de esa tristeza, recordamos la tristeza del Señor en esa cruz, pero hoy, en este domingo de resurrección, hoy necesitamos hablar de la siguiente parte. La tristeza se convertirá en gozo. Versículo 20. Entonces, yo quiero subrayar esto. No estoy diciendo que la tristeza fue intercambiada por gozo, no. Sino realmente la tristeza fue transmutada en gozo. De tal forma que el dolor se convierte en gozo, la causa de dolor se convierte en la fuente de regocijo. Que Jesucristo murió por nosotros o por nuestros pecados es causa de un dolor agudo. A ver, me detengo aquí, por favor, llamo su atención. Que Jesucristo murió por nuestros pecados es causa de dolor. Claro que lamentamos que nuestras ofensas hayan sido los clavos y nuestra incredulidad haya sido la lanza, porque si hay algo que resalta o se debe de resaltar en la resurrección, por lo menos, es que cuando van y ven y explican a los discípulos, ¿cuál es la respuesta de los discípulos? No le creyeron. No le creyeron. No creyeron. Esta es la necesidad más grande de la iglesia. La incredulidad es lo que nos ha metido en muchos problemas el día de hoy. Entonces, obviamente, hermanos, sí fueron nuestros pecados los que lo clavaron en la cruz. Sí fue nuestra incredulidad lo que lo hirió y fue traspasado. Pero, escuche bien, aún así este dolor es el mayor gozo de todos. Si cada uno de nosotros puede decir, y esto es muy importante, si cada uno de nosotros puede decir, Él me amó y Él se entregó por mí, eso debe de traer gozo. Si usted finalmente ha entendido por fe que Jesús tomó su pecado, que Jesús sufrió en la cruz por usted, y que su deuda fue pagada y su transgresión ha sido borrada para siempre a través de la sangre preciosa de Cristo, si usted ha entendido esto, entonces no necesita ni siquiera de mis palabras para indicarle lo que constituía el centro de su dolor. Lo que era el centro de nuestro dolor antes es también ahora la esencia de nuestro gozo. ¿Por qué? ¿De qué serviría? A ver, lo explico de esta manera. ¿De qué serviría saber que Cristo murió en una cruz? Y que en esa cruz hubiese salvado a toda la humanidad y se hubiera olvidado de usted, o se hubiera olvidado de mí, y no me hubiera redimido a mí, no me hubiera redimido del pecado. ¿De qué hubiera servido? ¿De qué le serviría a usted? Esto simplemente diría, bueno, lo hizo el Señor Jesús salvando a otros, aunque yo no hubiese sido salvado. Pero hoy los que han entendido esto y los que pueden decir, Cristo murió por mí, como lo expresa Pablo allá en Romanos 5:8 que leímos, ¿verdad? Hoy podemos decir, bendito sea Señor, porque no me olvidaste. Porque tu sacrificio quitó para siempre mi pecado, mis pecados. Y por lo tanto podemos decir, como Pablo en Romanos 5:8, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debido a que Dios condenó el pecado en el cuerpo de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? Debido a que nuestro Dios condenó nuestro pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo, usted y yo no somos ni seremos condenados. No hay más condenación para nosotros.
somos hechos libres por su muerte. Y entonces, claro que lamentamos nuestro pecado, claro que nos duele, claro que es así, pero no lamentamos que Cristo lo haya quitado. O sí lamentamos que Cristo lo haya pagado en la cruz. No, estamos agradecidos. Sí nos duele saber que Él murió por nuestros pecados, que mis pecados son la causa de su muerte, pero no me duele, no me lamento que Él en la cruz haya muerto por eso, ¿no? Él lo quitó. Más bien nuestros corazones se regocijan en toda su agonía expiatoria y se glorían cada vez que se menciona esa muerte por la cual nosotros conseguimos la reconciliación con Dios. Claro que es muy triste que hayamos cometido el pecado que cargó nuestro Señor en la cruz, pero es un gozo pensar que Él puso sobre sí nuestro pecado y lo quitó una vez y para siempre. Lo quitó de forma inmediata. Jesucristo entonces sufrió todo lo que era necesario que sufriera. Me detengo aquí y quiero terminar con esto. Jesucristo sufrió todo lo que era necesario que sufriera. Que haya sufrido fue causa de dolor, sí, pero que haya sufrido todo es también causa de gozo. Después de que termina una guerra, los soldados, los hombres que fueron a la guerra, muchas veces traen heridas, marcas por la guerra. Algunos han perdido una mano, algunos han perdido un pie, algunos traen una herida de bala y pueden ver la cicatriz que ha dejado la bala. Otros traen heridas en su cuerpo, marcadas, pero estas heridas se convierten finalmente en algo de orgullo por el valor y la entrega que ellos dieron por ganar esa victoria y por haber obtenido ese triunfo en esa batalla. Y entonces esos soldados regresan de manera enorgullecida, y sus cicatrices, que podrían ser un lamento, no lo son, porque muestran su valor, son insignias de su nobleza y de la gloria que ellos obtuvieron en esta batalla. Por lo tanto, entonces, no nos entristezcamos. ¿Qué podemos ver en las manos del Señor Jesús? En las manos esperaban ver, especialmente aquel hombre de sus discípulos, dice: yo necesito ver que las heridas en sus manos, las heridas en sus pies, y yo necesito ver su costado. Pero obviamente cuando el Señor Jesús le dijo: ven, aquí estoy, vean mis heridas, el Señor Jesús no hizo de sus heridas un asunto de tristeza o de vergüenza, porque esas heridas se convirtieron en la certeza del triunfo de lo que Él verdaderamente había hecho por amor a nosotros. Por lo tanto, no nos entristecemos por las manos de Jesús que fueron traspasadas por nuestros pecados, porque ahora estas heridas son como anillos de oro en sus manos. No lamentamos que sus pies hayan sido clavados, porque ahora sus piernas son ahora las columnas por las cuales es fundado el reino de Cristo, que permanecerá para siempre. No nos lamentamos por la agonía, porque la agonía de la cruz se acabó. Jesús, nuestro Señor, no sufrirá más. No hay una cruz, no hay dolor. El dolor que el Señor Jesús tenía que haber soportado, Él ya lo sufrió. No hay más dolor en Él, no hay más agonía. Esto terminó y Él no se encuentra más en una cruz. Entonces hoy la iglesia cristiana da gracias a Dios porque la cruz está sin Cristo. Porque la cruz no es ya para Él, excepto en el sentido de que la cruz lo único que hace es que cuando usted y yo pensamos en la cruz, lo que hacemos es glorificar y honrar a ese hombre que fue y entregó su vida por nosotros en ese lugar. Entonces ya no queda para Él, para nuestro Señor, una lanza ni una corona de espinas, excepto, ¿qué es lo que hoy hay para nuestro Señor Jesús? ¿Hoy hay una lanza? No, hoy hay miles de voces que en todo el mundo y a través de la historia han honrado y han glorificado al Cordero, que es digno de toda honra y de toda exaltación. Entonces, el pensar en la cruz, el saber que Jesucristo murió en esa cruz, hoy no es más tema de lamento, no hay más tema de tristeza. No, hoy no. La iglesia exalta a ese Cristo que venció la muerte y venció a la cruz. Entonces hay exaltación y más exaltación
que Él merece. Cada vez más y más, cada uno de los redimidos dan gloria a Cristo, dan gloria a su nombre, dan gloria por su amor derramado en esa cruz. Y entonces yo recuerdo un poco aquel himno que creo que no tiene autor, es un himno negro, o se le conoce así, que dice, viste tú, que la letra original dice, When were you there? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor Jesús fue? Y la parte última de la estrofa dice, ¿dónde estabas tú cuando Él fue levantado de la tumba, levantado de la muerte? Entonces, la respuesta es la que me gusta. ¿Sabe cuál es la respuesta? Me gustaría que fueran al himno, por favor, si alguien me ayuda. No sé qué número, no sé qué número es. Solamente quiero destacar. ¿Cómo se llama? Were you there? Sí, me viste tú, pero solamente quiero la última estrofa, que es lo que dice en este pasaje. Porque tiene mucho sentido y mucho significado lo que esta estrofa termina diciendo, y hoy como iglesia yo quiero invitarles a que pensemos en esto. Si me lo permites, el 118, ¿sabe? No lo permito hacer. ¿Sí es ese? Dice la última estrofa, ¿viste tú cuando Él resucitó? ¿Viste tú cuando Él resucitó? ¿O cuántas veces que al pensarlo, dice el autor, tiemblo? O dice, hay veces que al pensar en esto, tiemblo. ¿Viste tú cuando Él resucitó? Pero, híjole, creo que es otra versión la que yo estudié, porque la última estrofa termina diciendo gloria. La mejor respuesta al estar presentes y al recordar que Jesucristo venció la muerte de la tumba es una respuesta de la iglesia. Gloria y más gloria demos a nuestro Dios. Pues Cristo no dejó de sufrir ni un solo de sus dolores. Él pagó todo el dolor de forma sustitutiva. Él pagó hasta el último costo de nuestro rescate. Cristo, como podemos decir, expió. ¿Y esto qué significa? Satisfizo todas las demandas de Dios. La copa de ira fue totalmente ¿qué? Sorbida. Nuestro Señor no dejó algo amargo que pasarse. Él la bebió completa. Y es por eso que nosotros, junto con los ángeles, nos regocijamos desde hoy y para siempre. Un alma que escuche, un alma que es redimida por Cristo, termina glorificando a Dios, arrodillado a Él, y esto no lo dejará de hacer hasta que esté en gloria con nuestro Señor. Entonces, hermanos, finalmente termino diciéndoles, nos alegramos no solo porque ya ha pasado la hora de dar a luz, ¿no? Sino porque nuestro Señor triunfó sobre la muerte. Esta es la noticia hermosa. Nos alegramos no solo porque ya ha pasado la hora de dar a luz, como la mujer. A ver, vamos a terminar con esto. La mujer, en medio del dolor, ¿qué es lo que hace? Está sufriendo. Está llorando y está sintiendo un tremendo dolor. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que ha terminado la hora de dar a luz y entonces se acaba la mujer ahora abraza a su hijo, ¿verdad? Lo tiene en sus brazos y nosotros podemos decir que nuestro Señor triunfó sobre la muerte. Él murió una muerte real y ahora nuestro Dios vive una vida real. No murió fingidamente, Él murió realmente y Él vive hoy una vida real. Él permaneció en la tumba. Efectivamente, su cuerpo es llevado a una tumba, su corazón dejó de latir, pero hoy nuestro Redentor vive y late su corazón en todo su normalidad. El Señor, entonces podemos decir, Iglesia de Cristo, el Señor resucitó. Él ha sobrevivido a la lucha mortal y a la agonía y vive hoy incólume. Él es el mismo Daniel. ¿Usted recuerda a Daniel? A Daniel que entró en un foso de leones, que entró en un horno ¿de qué? De fuego,
Y hoy nuestro Señor ha salido del horno de fuego, ha salido del foso de los leones, Él sin ninguna herida, sin ningún rasguño, sin oler a humo, ¿verdad?, de ese horno. No ha perdido nada de su gloria, sino que más bien cuando su nombre es pronunciado, nosotros repetimos como el salmista, ¿usted se acuerda? A su nombre, ¿qué? Gloria. ¿Y qué dice la iglesia? Gloria. Y repetimos, gloria, gloria, gloria. La luz de Jesucristo entonces, hermanos, resplandece sobre las tinieblas. No ha perdido ningún dominio nuestro Señor. Él tiene todos los derechos y todos los títulos. Por sus pérdidas, o por todas las pérdidas en cuanto a su humillación, su bajeza, su entrega, el permanecer callado. Él dice que enmudeció que su boca. Todas sus pérdidas hoy resultó ganador, y por su abatimiento Él es exaltado por siempre, exaltado como cantamos, es exaltado por siempre, exaltado. Es lo que hacemos como iglesia. Él es absolutamente entonces victorioso en todo sentido. Nunca hasta hoy ha habido una victoria ganada que no haya sido en algunos sentidos tanto como una pérdida como una ganancia. Pero el triunfo de nuestro Señor en la tumba, en la cruz, es gloria y solamente gloria. Es una ganancia tanto para Él mismo como para nosotros que participamos en ella, porque su resurrección es la promesa ¿de qué? De mi resurrección. Eso es lo que confiamos, esa es nuestra fe. Es una ganancia por completo. En todas las ganancias que el hombre, en todas las batallas que el hombre, cuando pelea una nación contra nación, lo que se tiene que reconocer es que siempre hay pérdidas de ambos lados, aunque uno resulte ganador. Pero en la muerte, en la muerte en la cruz y en la resurrección, nuestro Señor simplemente no perdió nada. Él resultó ganador en todos los sentidos. ¿Acaso no debemos entonces, iglesia, llenarnos de Cristo? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hoy es la resurrección. Cristo ha resucitado. Esto debe de llenarnos de gozo y debe de permanecer ese gozo en nosotros. Lo que tengo que decir finalmente, iglesia, es que tenemos que sentarnos como cuando llegan los familiares muy contentos a visitar ¿a quién? A esa mamá que tiene ahora ¿a quién? A su bebé. Y todos quieren conocer, ¿verdad? Al bebé. Y nosotros queremos verlo y nosotros estamos contentos y nos sentamos. Esta mamá hoy es la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Dios, que se alegra al mostrar a su Hijo recién nacido. La iglesia nunca cantará, escuche bien, nunca cantará himnos de dolor, porque nuestro Señor ha resucitado y Él vive. Y no solamente, como dije, está incólume, Él está ileso, Él es invencible, sino que está hoy mucho más glorificado y exaltado, porque Dios a lo sumo que lo exaltó. Entonces, Él se ha ido a la gloria, porque toda su obra, como dijo Él, ha sido consumada. Entonces, iglesia, la pregunta, termino con una pregunta. ¿No debería de convertirse en gozo nuestra tristeza? No sé cómo se encuentra hoy. No sé cómo ha sido la semana, estas últimas semanas, estos últimos días en su vida, en su trabajo. Desconozco cuál es su sentir y sus necesidades y sus sufrimientos. Pero la pregunta es, ¿no habría de convertirse su tristeza en gozo? Yo creo que sí. Yo creo que la promesa, la certeza, la verdad de la resurrección trae un gozo inefable en nosotros. Habrá muchas cosas que hoy tengamos que padecer, que habrá muchas cosas que habremos de sufrir, y efectivamente la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad. Hoy la esperanza para nosotros sigue siendo nuestro Dios, y un Dios poderoso, un Dios que ha triunfado sobre la muerte, un Dios que vive y reina, un Dios que hoy no tenemos que visitarlo en ninguna tumba. Jesucristo es el Cristo resucitado, en el cual la iglesia pone toda su fe y toda su esperanza. No dejemos de predicar a Cristo resucitado. Y no importa los sufrimientos, hay muchas cosas que pueden traerle abatimiento y tristeza a su corazón, pero hay una verdad que no puede ser quitada y no puede ser negada: Cristo ha resucitado de los muertos, y esa es nuestra esperanza. Confiemos en nuestro Dios, abracemos a nuestro Dios resucitado. Estamos contentos porque el dolor ha acabado y no habrá un dolor jamás. Hoy estaremos abrazando y confiándonos en esa esperanza de la resurrección. Esperamos un futuro próximo
que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia o que nosotros durmamos para que seamos levantados en el día del Señor en la resurrección de los muertos. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Yo espero ver a tantos hermanos y a tantas hermanas glorificando a Cristo. Es mi confianza en nuestro Dios. Le invito a usted a que hoy vuelva sus ojos a Dios, se arrepienta y pueda encontrar el gozo que no puede encontrarse en ninguna otra cosa, sino la esperanza de la resurrección, que es Cristo. Vamos a orar. Oh Dios, te agradezco tu palabra. Vuestra tristeza se convertirá en gozo y no lo vamos a olvidar como iglesia. Hay una esperanza maravillosa para nosotros. Efectivamente hay tristeza. Hubo tristeza en la cruz. Hubo dolor por parte de nuestro Señor. Experimentó todo el dolor que tenía que sufrir, pero no más. La cruz y los dolores de la cruz se acabaron. Hoy, nuestro Dios y Señor está a la diestra del Padre y es lleno de potestad, como vimos por la mañana. Y es nuestra esperanza, nuestro Señor glorificado. Hoy la iglesia responde cuando su nombre es dicho. Y cuando alguien dice Jesucristo es el Salvador, nosotros decimos a su nombre gloria. Y cuando alguien dice Jesucristo es Dios de toda misericordia, de toda consolación, la iglesia responde y todos sus hijos responden a su nombre gloria. Él es el sol de justicia, a su nombre gloria. Y cada vez que algo es expresado de parte de Dios, la iglesia contesta y afirma que la gloria es de Dios. Esta es la respuesta de una época llena de poder. La gloria es para Dios y solamente para Él. Hoy lo hacemos, Señor. Hoy reconocemos tu poder y tu gloria, Señor, a través de la resurrección. Hoy no vamos a permitir que ninguno de nuestros hermanos, ninguno de tus hijos se vea abatido, Padre. Claro que experimentamos dolor y sufrimiento, pero tenemos una esperanza mayor y una confianza mayor, y nuestros ojos están puestos en un cielo eterno y en una gloria eterna con Cristo a través de la resurrección de los muertos. Gracias por esta esperanza, gracias por lo que nos das, gracias porque podemos confiar hoy en esta esperanza de la resurrección. Perdona nuestros pecados, llévanos delante de ti con toda confianza y esperanza en la resurrección de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.